Estoy de pie al borde de la carretera. Los coches pasan a toda velocidad. No puedo verlos. Al otro lado de la calle. Una cafetería decorada con un estilo retro y artístico. Con enormes ventanales que brillan de limpios. Tan limpios que, incluso al otro lado de la calle, puedo ver claramente a los guapos y hermosas jóvenes que charlan y ríen junto a la ventana. Ella es bella y generosa, él es guapo e irresistible. Desde lejos, qué pareja tan perfecta. Si ese hombre no fuera mi marido. Por la noche, cuando Senfen regresó a casa, yo estaba enseñando a mi hijo a boxear. El saco de arena estaba lleno de abolladuras. Senfen dijo con indiferencia, he vuelto. Y luego entró directamente en el dormitorio. Solo que, al pasar a mi lado, olí un ligero aroma dulce. Yo no uso perfume, no sé qué marca es. Solo sé que huele muy bien, un aroma caro. Miré la espalda de Senfen, respiré hondo. Apreté los puños con fuerza y reuní todas mis fuerzas. Con un golpe, el saco de arena no pudo soportar más este trato. Inhumano, y solo pudo quejarse de su agravio. A través de la arena que se derramaba. Tudou, particularmente admirado, me miró con ojos brillantes. «Wow, mamá, eres increíble, incluso rompiste el saco de arena». Vi que, cuando Tudou dijo esto, la mano de Senfen que abría el dormitorio se detuvo imperceptiblemente. Después de la cena, Tudou hablaba con entusiasmo de las cosas divertidas que habían sucedido en el jardín de infancia. Senfen, como siempre, seguía su costumbre de no hablar mientras comían y dormía. «Mamá, el próximo martes organizaremos un concurso de cuentos». «¿En serio? Entonces mamá definitivamente irá a animarte». Incliné la cabeza para mirar a Senfen. «¿Quieres ir?» «Estoy ocupado con el trabajo, no puedo ir». Senfen se negó directamente sin pensarlo. Una respuesta esperada. Comí arroz, abriendo la boca como si no tuviera intención. «¿Estás muy ocupado con el trabajo últimamente?» «Sí». «Entonces, ¿cómo comes al mediodía?» «Pido comida para llevar o compro una fiambrera». «¿Comida para llevar para recoger en la tienda?» «¿También venden fiambreras en la cafetería?» Me aguanté las ganas de preguntar y miré el arroz en el cuenco, sin apetito. «Por cierto, dentro de 2 días tengo que dar una conferencia benéfica». Senfen cambió de tema bruscamente. «¿En serio?» «Ya he comido suficiente». Pensando en la sonrisa radiante de Senfen cuando estaba fuera. Pero en casa era como un témpano de hielo. No pude quedarme ni un minuto más. Una vez que se sembró una semilla de duda, todo lo que vi se volvió falso. Después de ese día, observé especialmente y descubrí que Senfen siempre tenía un ligero olor a perfume cuando regresaba. Siempre evitaba mirarme a los ojos cuando hablaba y, a veces incluso sonreía a su teléfono a escondidas. La inquietud interior creció gradualmente. Y finalmente no pude contenerme y busqué ayuda de mi mejor amiga. «No puede ser, ese es el Astetasen. ¿Cómo podría hacer algo así?» Astetasen era el apodo que mi mejor amiga le había puesto a Senfen porque en la universidad había sido completamente indiferente a las mujeres y había rechazado a muchas bellezas. Mi mejor amiga primero no lo creyó. Y luego cambió de opinión. Pero los hombres, cuando tienen dinero, se vuelven malos, así que no se puede decir. La miré con resentimiento. ¿Cómo podía hablar así? «Oye, lo mejor sería que fueras directamente a su empresa. Dijeras que quieres comer con él y vieras si realmente tiene a otra persona». Esta era realmente una buena idea. Podría ir a declarar mi territorio y también ver si Senfen realmente me estaba ocultando algo. Antes de esto, aunque emocionalmente sospechaba de Senfen, racionalmente todavía creía en su carácter.
Solo que, cuando vi a Senfen y a esa mujer mirando la misma computadora, con sus cabezas casi juntas, recordé un poema. La hierba en la llanura crece y se marchita cada año. Pero cuando el viento primaveral sopla, vuelve a reverdecer. Mirando a esta pareja de adúlteros, la razón me decía que fuera y le diera a Senfen un lanzamiento por encima del hombro. Pero emocionalmente, una voz me decía constantemente: aprovecha que nadie se ha dado cuenta y vete rápido. Finalmente, la emoción superó a la razón. Y huí en secreto como un desertor. Y Senfen todavía estaba charlando y riendo con esa mujer glamorosa, sin darse cuenta de mi presencia. Acostada en la cama, mirando el techo blanco lechoso. Mis pensamientos estaban confusos. Como si estuviera pensando en algo, pero al mismo tiempo no pensaba en nada. Hasta que Senfen regresó. Abrió la puerta del dormitorio con la llave de repuesto y dijo con ansiedad: «Cariño, ¿qué te pasa?». Senfen me tocó la frente. Luego juntó su frente con la mía y luego me agarró la mano con fuerza. Esa expresión de preocupación me hizo dudar por un instante. ¿Era real o no la escena que vi por la tarde? «Cariño, ¿qué te pasa? Dime». Senfen me acarició suavemente la mejilla con la mano derecha, mirándome fijamente con una expresión concentrada, como si quisiera analizar la causa en mi rostro. Y la preocupación en sus palabras no parecía fingida. Lo miré fijamente, con miles de pensamientos en mi mente. Quería preguntarle por qué sonreía tan feliz con otra mujer. Quería preguntarle por qué en los últimos 2 años se había vuelto cada vez más difícil de entender. Pero al final, solo dije 2 palabras: nada. Senfen no estaba satisfecho con esta respuesta. Y siguió mirándome fijamente. «Cariño, tesoro, si te pasa algo, dilo, lo resolveremos juntos». En ese instante, realmente quise decirlo todo de una vez. Empujarlo al suelo, pisarle la cabeza y preguntarle: ¿resolver qué? ¿Resolver tus risitas con otra pequeña zorra? Pero tuve miedo, fui cobarde. E incluso empecé a odiarme por ser tan débil. Realmente no me pasa nada. Solo que me siento un poco mal. Sonreí, pero no sabía lo pálida y débil que era mi sonrisa en ese momento. Y, por supuesto, Senfen tampoco creería una respuesta tan débil. Afortunadamente, no era una persona insistente, solo me abrazó. «Está bien, si no quieres hablar, no hables. Cuando quieras hablar, habla. No importa cuándo, tu esposo estará aquí». Al escuchar la palabra esposo, las lágrimas casi se me salieron. Senfen y yo nos conocimos en la universidad. Yo estaba en el departamento de deportes y él en el de finanzas. 2 departamentos completamente diferentes. Nuestro encuentro fue un error. Era un verano soleado y sin nubes. Caminaba sola por el tranquilo campus cuando escuché una discusión en la esquina. «Ven conmigo al hotel». «No voy, no voy». «Obedéceme, primero vamos al hotel y luego hablamos». «No voy, suéltame, si no me sueltas voy a gritar». Con curiosidad, me acerqué y vi a un hombre y una mujer forcejeando. No vi claramente quién era el hombre. Pero la chica parecía menor de edad. Tendría unos 15 o 16 años. Además de su discusión, 2 palabras aparecieron en mi mente: bestia, escoria. Como sucesora del socialismo, ¿cómo podía tolerar que una bestia arruinara el capullo de la patria? Con un sentido de la justicia desbordante. Sin dudarlo, le di un lanzamiento por encima del hombro. Luego escuché un grito lastimero: hermano. Más tarde, al hablar de este incidente, Senfen dijo que yo era demasiado salvaje, fuerte y robusta como un Hércules. Puse los ojos en blanco y repliqué: claramente tú solo tienes altura pero no fuerza.
Tu cuerpo es demasiado débil, débil como un junco. En resumen, el lanzamiento por encima del hombro. Una técnica de defensa no muy dañina. Tuvo como consecuencia que Sen-Fen se rompiera el brazo. Estuviera hospitalizado una semana. Llevara un vendaje durante un mes y faltara a clase de gimnasia durante más de 3 meses. Y yo, como agresora y causante directa del accidente, asumí incondicionalmente el papel de niñera de Sen-Fen durante ese tiempo. Durante su hospitalización, a la hora de comer le compraba un desayuno nutritivo, siguiendo el principio de que lo que comes te repone. Incluso la sopa que compraba para el desayuno estaba hecha con caldo de huesos grandes. El médico pidió pruebas, y yo, sin dudarlo, sin importarme las miradas de los demás, lo levanté en mis brazos como a una princesa y lo llevé directamente a la sala de exámenes. Después de que salió del hospital, para compensar mi error, llevaba a Sen-Fen a clase todos los días. Le llevaba la mochila. Le reservaba sitio en la sala de estudio. Le hacía cola para la comida. Me atrevo a decir que Siri no era tan atenta como yo. Finalmente, bajo mi cuidadosa atención, el brazo, que normalmente tardaba 100 días en recuperarse de una fractura, sanó en 3 meses. De esto me jacté durante mucho tiempo. Una vez cumplida mi misión, sin tener que levantarme temprano ni acostarme tarde como una madre, descubrí que, sin darme cuenta, todo el campus hablaba de Sen-Fen y de mí. Oh, no, eran rumores de que yo, sin vergüenza y descaradamente, perseguía a Sen-Fen. Afortunadamente, siempre he sido de corazón amplio y no me tomé esto en serio, pensando que después tampoco tendría mucho contacto con Sen-Fen. Poco a poco, los rumores se desvanecieron. Pensé que todo iría bien. Y así lo hice, pero no esperaba que Sen-Fen no cooperara. Me esperó directamente en la puerta de mi aula. Me detuvo cuando quería correr a la cafetería y me dijo que quería invitarme a comer. Luego me confesó su amor. Y por un momento no pude resistir la tentación de su belleza y acepté. Hasta ahora recuerdo claramente la escena de ese día. Estábamos sentados junto a la ventana del restaurante. El cristal era marrón y transparente. Y justo un rayo de sol poniente iluminaba el perfil de Sen-Fen. En ese momento, una frase apareció en mi mente. ¿Es este un ser celestial que ha descendido del cielo? ¿Qué miras? Sen-Fen se sintió un poco avergonzado por mi mirada fija. Nada, de repente me di cuenta de que eres muy guapo. No en vano eres el chico más guapo del campus. Tan guapo que no podía apartar la vista. Un leve rubor apareció en el rostro de Sen-Fen. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Me miró con ojos tiernos y profundos. Y su voz pareció lanzar un hechizo embriagador y fascinante. Entonces, ¿quieres ser mi novia? Sí. Ni siquiera escuché claramente lo que dijo Sen-Fen. Inconscientemente fui seducida. ¿Ah? ¿Qué? Los ancianos dicen que lo que se obtiene fácilmente no se valora. Así que, quizás acepté demasiado casualmente en aquel entonces. Aún no ha terminado esta vida. Y Sen-Fen ya está pensando en escalar muros. Cuanto más pensaba en ello, más me enfadaba. Y la fuerza con la que lanzaba los puños aumentaba. Yao, 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 no pegues más, me rindo. Detuve mis puños y miré a la persona que suplicaba delante de mí, sin poder evitar el desprecio. Din Sang-wan, ¿cómo puedes ser tan cobarde? Solo han pasado unos minutos y ya no aguantas. Quedarse en casa fácilmente lleva a pensar demasiado. Así que pensé en ir al gimnasio de artes marciales. Para comunicarme con mis compañeros. De paso, desahogar la inquietud de mi corazón. ¿Quién sabía que todos eran tan poco resistentes a los golpes? Miré a Din Sang-wan.
que se frotaba el brazo con dolor. Y a los 3 hermanos menores que acababan de entrenar conmigo. Todos tambaleándose. Esto me enfadó aún más. Yao Yao, ¿no estás satisfecha con tu vida matrimonial? ¿Vienes aquí a desahogarte con nosotros? Sí, ¿será que el cuñado tiene poca energía y no puede satisfacerte? ¿Así que vienes aquí a descargar el exceso de energía? Un hermano menor que acababa de recibir una paliza. Sin miedo a morir, comenzó a hacer comentarios obscenos. Parece que no lo golpeé lo suficiente. Miré los puños en mis manos y sonreí. Con una expresión de sol y bondad. Sí, así que te haré saber cuánta energía tengo. Cuando me preparaba para arrastrar al charlatán al centro y continuar con una lección de amor de mi hermana mayor. Sen Fen llegó inesperadamente. Yao Yao. Me giré y me encontré con el rostro complejo de Sen Fen. ¿Cómo has llegado aquí? Parece que no le dije que vendría al gimnasio. Sé que a Sen Fen no le gusta que venga a este gimnasio con frecuencia. Vine a llevarte a casa. Sen Fen, como siempre, era parco en palabras. Miré la hora, ¿se había ido temprano del trabajo? Me preparaba para recoger mis cosas y volver con él. Cuando el pequeño gordo, sin miedo a morir, dijo: Cuñado, es raro que vengas. ¿No vas a hacer algo de ejercicio? Sen Fen no había entrenado en 3 o 4 años. Cuando empezamos a salir, lo llevé a aprender algo de sande durante un tiempo. Más tarde, estaba demasiado ocupado con el trabajo y dejó de entrenar. Pensé que se negaría, pero no esperaba que aceptara. Mirando a Sen Fen con el equipo de sande puesto, me sentí un poco aturdida. Como si hubiera regresado a cuando empezamos a salir. Solo que este aturdimiento no duró mucho. Porque Sen Fen pronto fue derribado por el pequeño gordo. Casualmente, el pequeño gordo todavía se burlaba con orgullo a un lado. Cuñado, eres demasiado débil. Si pelearas con mi hermana así, te derribaría en un minuto. Maldita sea. Me levanté y en menos de un minuto volví a derribar al pequeño gordo. Mi hombre, ¿y tú crees que puedes golpearlo? Pensé que Sen Fen estaría de mal humor después de ser derribado a la vista de todos. Pero al salir del gimnasio, mirando sus ojos sonrientes, parece que pensé demasiado. De todos modos, casi nunca he ganado aquí. A Sen Fen no le importaba en absoluto ganar o perder. Después de todo, no era un artista marcial profesional. Antes venía para fortalecer su cuerpo. Y cuando ocasionalmente luchaba con sus compañeros, ellos le dejaban ganar algunos movimientos. Asentí, indicando que entendía. Solo que, siempre sentía que algo no iba bien. Hasta la noche. Sen Fen me atormentó toda la noche y siguió susurrando en mi oído. ¿Insatisfecha? ¿Mucha energía? Finalmente, lloré y supliqué piedad. Y el maldito Sen Fen me dejó en paz. Al día siguiente, Sen Fen miró mi temblorosa forma de caminar. Con una expresión de satisfacción. Al salir, incluso se acercó a mi oído con mucha ternura y susurró: Yao Yao, si sientes que tienes suficiente energía, continuaremos por la noche. Vete a la mierda. Sen Fen se fue a trabajar con una sonrisa radiante, dejándome sola, obligada a pedir un día libre. Sen Fen, eres un hombre refinado y reprimido. Pero también gracias a este incidente, mi estado de ánimo, raramente bueno, mejoró un poco. Quizás realmente pensé demasiado. Pero este buen humor solo duró hasta la noche, cuando Sen Fen regresó del trabajo. Porque el olor a perfume en él era aún más fuerte. Y durante la cena, la forma en que me miraba era vacilante, indecisa y culpable. Mi estado de ánimo volvió a caer en picado. No me gusta ser así, indecisa y sentimental. Estos días,
Mi estado de ánimo ha fluctuado repetidamente. Arriba y abajo, estoy harta. 3 días más de depresión. Y reuniría el valor para averiguar la verdad. Pero el primer día de mi periodo de avestruz de 3 días, Sen-Fen me tomó por sorpresa. ¿Qué dijiste? Dudé de mis oídos. ¿Quieres ir de viaje? ¿Conmigo? Repitió Sen-Fen. Sen-Fen dijo que había pedido 5 días de vacaciones anuales a la empresa. Y también había preguntado de antemano en mi trabajo. Y que recientemente no estaba ocupado. Así que no importaba tomar 5 días libres. Incluso mi equipo de gimnasia para ancianos había dicho que estaba bien. La instructora Liu se encargaría de supervisar las clases de gimnasia durante este tiempo, asegurándose de que, mientras estaba de viaje, también fortaleciera mi cuerpo y prolongara mi vida. Parecía que todas las razones para decir no habían sido eliminadas. ¿Cómo es que de repente hablas de viajar? Mi mente aún no seguía el ritmo de Sen-Fen. ¿No quieres? Aunque el rostro de Sen-Fen seguía siendo tan tranquilo como siempre. Precisamente escuché su decepción y tristeza. Sí. Sentada en el avión, escuchando el amable recordatorio de la azafata por el altavoz. Señoras y señores, el avión ha comenzado a rodar. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Plieguen las mesitas, enderecen los respaldos de sus asientos. Abran las persianas y apaguen sus dispositivos electrónicos, incluyendo los teléfonos móviles con modo avión. Todavía me sentía un poco aturdida. Como si estuviera soñando. Hace 1 hora todavía estaba en casa discutiendo con Sen-Fen sobre si viajar o no. ¿Cómo es que ahora estoy sentada en un avión? Hace 1 hora. ¿No quieres? Sí, y exclamé, siguiendo el deseo de mi corazón. ¿Quién no querría viajar? Simplemente, la vida real nos detiene. Los 2 primeros años de casados. Ambos éramos recién llegados al mundo laboral. Teníamos que adaptarnos a la sociedad. Ganar dinero para comprar una casa. No teníamos dinero extra para viajar. Luego nació Tu-Dou. Era demasiado pequeño para ir a lugares lejanos. Solo podíamos pasear por la ciudad o los suburbios. Más tarde, Sen-Fen acababa de ascender a gerente. Y sus tareas laborales se volvieron mucho más ocupadas que antes. Y las oportunidades para viajar se redujeron aún más. Entonces vámonos ahora, el avión despega en 1 hora. No sé cuándo, Sen-Fen ya había empacado las maletas. ¿Cuándo reservaste los billetes? No, ¿cuándo empacaste las maletas? No, ese Tu-Dou, aún no se lo he dicho. Tengo que ir a buscar a Tu-Dou. La repentina propuesta de Sen-Fen me tomó por sorpresa. Y mis palabras fueron incoherentes. Ya se lo dije a Tu-Dou. Y él también está de acuerdo en quedarse con la abuela durante este tiempo. Mamá lo cuidará bien, así que puedes estar tranquila. Sen-Fen besó mi frente. Me abrazó con un brazo y con el otro arrastró la maleta hacia afuera. ¿Qué le dijiste a Tu-Dou? Pregunté con cierta sospecha. Después de todo, yo pensaba que el viaje sería para los 3. Pero no esperaba que Sen-Fen se refiriera solo a nosotros 2. Este es un pequeño secreto entre hombres. La respuesta de Sen-Fen fue muy astuta. Pero todavía dudaba un poco. Esposa, si tardamos más, perderemos el avión. Primero subamos al avión. Y luego hablamos de lo que sea en el camino. Sen-Fen me dio un beso en los labios con una sonrisa radiante. Luego, viendo cómo el avión se alejaba cada vez más del suelo, miré al perro de al lado. Sin poder decir si mi estado de ánimo era de alegría o resignación. Aunque parecía haber un poco de emoción. Esposa, ¿qué pasa? ¿Hay algo que te preocupe? Miré al perro con fiereza, no creas que no me di cuenta de que me estaba tomando el pelo. Pero era demasiado tarde, ya estábamos en el avión.
Todas las dudas eran a toro pasado. Tenía muchas ganas de morderlo para desahogarme. Pero al encontrarme con esos ojos tolerantes y sonrientes, mi enfado se desvaneció de repente. Y al final solo pude resoplar con fuerza y girar la cabeza para ignorarlo. Esposa, Yao Yao, tesoro, cariño, corazón. Senfen me tocó la cintura. Y todo tipo de apodos melosos salieron de su boca. Sonreí y aparté sus dedos. Maldito perro. Sabía que me daban cosquillas y aún así me tocaba las cosquillas. El Senfen de antes era así, serio y formal en los días normales. Como un caballero, pero cada vez que me enfadaba, sus palabras se volvían como balas de cañón recubiertas de azúcar. Aunque sabía que no podía soportar esos apodos melosos de amantes. Deja de gritar, estamos afuera, contrólate. Una azafata que pasaba nos miró con curiosidad. Y no pude evitar que mi rostro se calentara un poco. Entonces, ya no estás enfadada, ¿verdad? Ya no estoy enfadada, murmuré. En realidad, no estaba enfadada por esto. Solo me sentía un poco insegura. Además, el Senfen de hoy parecía un poco diferente. Hablaba mucho más. Un poco como cuando empezamos a salir. ¿Esta es la habitación que reservaste? Me quedé atónita durante un buen rato antes de poder recuperar la voz con dificultad. Sí, asintió Senfen, está bastante bien decorada. Su tono estaba lleno de satisfacción con la habitación. ¿Sabías que la habitación era así? Senfen no parecía sorprendido en absoluto. Más o menos. En el centro de la habitación había una cama grande hasta el extremo. Pero ese no era el punto principal. El punto principal era que la cama era rosa y tenía forma de corazón. En el centro del corazón había pétalos de rosa roja exuberantes y brillantes. Y en el centro del corazón había 2 cisnes blancos hechos con toallas. Blancos y hermosos. Con los labios tocándose y los cuellos largos. También en forma de corazón. Debajo de la cama había 4 filas de velas. Aromáticas de color rosa rojizo. Desde la cabecera hasta la puerta. Las llamas de color naranja eran cálidas y dulces. En la pared había varios globos y sobre la mesa había rosas rojas que simbolizaban el amor. Todo esto decía que era una suite nupcial, destinada a recién casados. Y Senfen y yo ya llevábamos 7 años casados. Los 7 años de la picazón del 7º año. No entendía por qué Senfen había reservado una habitación así. Estaba pensando si preguntar directamente o fingir estar muy conmovida y romántica. Sin embargo, mi cerebro no fue tan rápido como mi boca. Con tantas velas encendidas, ¿no se incendiará? Vi que Senfen primero se quedó atónito y luego asintió con seriedad, tienes razón. Apenas entramos en la habitación, sin tener tiempo para descansar, Senfen y yo nos pusimos a gatas en el suelo. Cogimos vasos y apagamos las velas una por una. Hay que decir que encender las velas era un trabajo duro. Y apagar las velas también era un trabajo duro. Finalmente, después de más de media hora, cuando apagamos la última vela, Senfen y yo nos miramos y sonreímos, agotados en el suelo, y dijimos al unísono: el personal del hotel realmente no lo tiene fácil. Después de un vuelo de más de 3 horas y tanto trabajo a gatas en el suelo. Ya estaba famélica. Esposo, tengo mucha hambre. Rara vez le hacía pucheros a Senfen. El carácter que había desarrollado desde niña me inclinaba más a ser una hermana mayor. Pero después de salir con Senfen, a veces, cuando estaba cansada y agotada, no podía evitar querer hacerle un poco de pucheros. Recuerdo la primera vez que le hice pucheros a Senfen. Su expresión de sorpresa y excitación como si Marte chocara con la Tierra. Después, cada vez que le hacía pucheros,
Sen-Fen siempre parecía dispuesto a darme todo lo que pidiera. Efectivamente, la espalda de Sen-Fen se tensó. Y se levantó inmediatamente del suelo. Con un tono suave y meloso hasta la muerte. ¿Te llevo a comer ahora, cariño? No quiero moverme, me acosté en el suelo. En forma de estrella, todo mi cuerpo decía, estoy agotada. Entonces descansa un poco. Bajaré a pedir comida para llevar y la subiré. El cansancio de Sen-Fen desapareció por completo. Me levantó suavemente y me puso en la cama. El suelo está frío. ¿Qué quieres comer? Este hombre, que era guapo y tenía una voz mortalmente atractiva. Además de ser tan atento cuando se preocupaba por la gente. Era demasiado injusto. ¿Un hombre así realmente haría trampa? Pero si realmente me hiciera algo malo. Solo por esta cara, no podría hacerle daño. Cariño, si sigues mirándome así, no te garantizo que te alimentaré primero de alguna manera. La voz de Sen-Fen era un poco grave. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y su mirada era peligrosa. Yo, sumergida en la belleza de Sen-Fen, no entendí el significado de sus palabras de inmediato. Solo por instinto, sentí un escalofrío y volví rápidamente a la realidad. Tú, rufián, pervertido. Los que no están casados son rufianes. Nosotros ya estamos casados, y además, me has estado ignorando durante mucho tiempo. Maldita sea, incluso escuché el agravio de Sen-Fen en su tono. Y además, incluso sentí un poco de culpa. Bueno, últimamente, debido a la ansiedad de la picazón del 7º año y esas imágenes hirientes. Sí que había rechazado a Sen-Fen varias veces. Si lo sumaba todo. Llevábamos casi un mes de castidad. Excepto la noche después de salir del gimnasio. Así que, al ver el deseo cada vez más intenso en los ojos de Sen-Fen, me levanté de la cama de un salto y reí 2 veces. Ya he descansado lo suficiente. Vamos a cenar juntos. También, dijo Sen-Fen pensativo. Me cambié de ropa. Preparándome para ir a cenar con Sen-Fen. Y entonces lo vi solo en el balcón. Con la cabeza gacha y una sonrisa traviesa. ¿Qué miras? ¿Estás tan feliz? Solo pregunté casualmente. Sin esperar ninguna respuesta. Sin embargo, Sen-Fen pareció asustarse por algo y rápidamente se metió el teléfono en el bolsillo. Nada, ya está todo listo, bajemos. Su intento de ocultarlo era demasiado obvio. ¿Estás ocultándome algo turbio? Decidí tantear el terreno primero, y efectivamente. Sen-Fen apartó la cara. Sin atreverse a mirarme a los ojos. ¿Así le hablas a tu propio marido? Sen-Fen dijo con falsa ira, abrió la puerta y salió. Mirando la espalda de Sen-Fen, mi corazón se sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. Y no una cualquiera, sino una cueva de hielo milenaria. Justo ahora, mi teléfono había recibido una notificación. De un artículo de una cuenta pública. Titulado, 5 señales de que tu pareja te está engañando. Primera señal. Tomar repentinamente decisiones muy inusuales. Ok, la repentina propuesta de viajar. Además de ser un viaje improvisado. Era bastante inusual. Segunda señal, bajo estado de ánimo en casa. Pero alegre y relajado fuera. Muy bien, efectivamente. En los últimos 2 años había hablado cada vez menos en casa. Tercera señal, de repente se vuelve extraordinariamente bueno contigo. Hoy, no, estos 2 días. La actitud de Sen-Fen hacia mí era diferente. Extraordinariamente cariñosa. Cuarta señal, ya no le interesa tu cuerpo. Pensé en el entusiasmo de Sen-Fen por el sexo. Bueno, parecía que mi cuerpo todavía le atraía. Quinta señal, sonríe tontamente a su teléfono. Y se pone nervioso cuando lo descubren.
Muy bien, la actuación de ahora también cuenta para esa señal. 4 de 5 señales, Sen-Fen. Realmente eres bueno. Debido a las señales de este artículo, ya no tenía apetito. Mirando los espaguetis delante de mí, clavé el tenedor con fuerza en el plato, haciéndolo pasar por Sen-Fen, apuñalándolo con todas mis fuerzas. ¿No te gusta la comida?, preguntó Sen-Fen con cautela, mirando la comida apenas tocada. Sí, no tengo apetito, le sonreí dulcemente a Sen-Fen. Sen-Fen frunció el ceño, pareciendo un poco molesto. Olvidé que no te gusta la comida occidental. Entonces cambiemos de restaurante. ¿Olvidaste? De repente tuve ganas de reír. En 10 años, las veces que fuimos juntos a un restaurante occidental, se podían contar con los dedos de una mano. La razón era que no me gustaba la comida occidental. Ahora, Sen-Fen decía que lo había olvidado. Al instante, me sentí muy aburrida, ya no quiero nada. Antes, cuando veía series de televisión con mis amigas, lo que más odiaba era la protagonista que, aunque podía preguntar claramente con una sola frase, insistía en balbucear sin abrir la boca. Pero ahora, ¿en qué me diferenciaba yo de esa protagonista? Quizás todavía había una diferencia. Si la protagonista se explicaba claramente, eso promovería su amor. Y si yo lo hacía, podría ser el fin de mi amor. Pero, ser cobarde y evitarlo durante estos días, ya era suficiente. Ahora, no quería volver a preocuparme por la estúpida fecha límite de 3 días que me había impuesto. ¿Qué diferencia habría entre preguntar ahora y preguntar dentro de 3 días? Sen-Fen, ¿por qué me sacaste de repente? Si tienes algo que decir, dilo directamente. Dejé el tenedor. Puse ambas manos sobre la mesa y lo miré fijamente. No esperaba que hablara de repente con tanta frialdad. Sen-Fen se sintió un poco incómodo. ¿Aún no te has dado cuenta?, Sen-Fen respondió de forma un tanto inconexa. Esposa, ven conmigo a otro lugar, allí te lo diré. Sen-Fen me miró con seriedad. Mi corazón dio un vuelco, ¿finalmente iba a ser sincero? Tenía un poco de miedo, un poco de tristeza. Sumergida en malos pensamientos, no me di cuenta de que las orejas de Sen-Fen estaban un poco rojas. Condujimos hasta una de las plazas más animadas y prósperas de la ciudad. Mirando las brillantes luces de la calle, los turistas riendo alegremente, los vendedores de pequeños regalos exquisitos. Todo este esplendor contrastaba fuertemente con mi estado de ánimo en ese momento. Esposa, baja primero del coche. No sabía que estaba tramando Sen-Fen. Aún así, salí del coche y lo seguí hasta la parte trasera. Sen-Fen, ¿tú? La luz brillante y el aroma que me llegó de frente interrumpieron mi pregunta. Sen-Fen abrió el maletero, que estaba lleno de flores. La capa exterior eran rosas y lirios dispuestos de forma cruzada. Y en el centro había campanillas rojas. Luego, pequeñas luces de neón brillantes por dentro y por fuera, brillando como estrellas. Con un chasquido, un panel LED salió de entre las flores, con las grandes letras Yao Yao te amo parpadeando. Esposa, te amo. Sen-Fen me rodeó la cintura con un brazo. Bajó la cabeza y cubrió mis labios con los suyos, asediándolos sin reservas, dominante pero tierno. De repente, una luz brilló en mi mente. No me extrañaba que esta escena me resultara familiar. La suite nupcial, el restaurante, la plaza, las flores. ¿No era acaso la trama de esa novela barata que escribí? Obligué a Sen-Fen a leer. No sé cuándo se había reunido una multitud de espectadores al borde de la carretera, y uno de ellos gritó: «Cásate con él». Luego,
Todos gritaron al unísono con gran entendimiento. «Cásate con él, cásate con él, cásate con él». ¿Qué casarse ni qué nada? Ya éramos un matrimonio viejo. Bueno, era tímida. Y que tanta gente nos viera besándonos me daba tanta vergüenza que quería esconderme bajo tierra. Me acurruqué en los brazos de Senfen y le di un golpe juguetón. Senfen entendió mi significado y sonrió disculpándose a la multitud. Mi esposa es tímida. A todos, gracias por su apoyo. Y además, llevamos 7 años casados. Senfen indicó que el título era muy importante. Así que, por leer mi novela, decidiste llevarme de viaje. ¿De vuelta al hotel? El calor en mi rostro aún no se había disipado por completo. Antes había escrito una novela particularmente vulgar y había obligado a Senfen a ser el único lector. Sabía que la trama de mi novela era muy vulgar. En ese momento no pensé mucho. Solo quería parodiarla, de todos modos no vivía de eso. Y el único lector, también la única víctima, era mi esposo Senfen. Había una parte de la trama en la que los protagonistas tenían un conflicto. Y luego el protagonista masculino llevaba a la protagonista femenina a un viaje improvisado. El primer día del viaje, Senfen lo había replicado por completo. Sí y no, ¿verdad? Senfen dijo que había estado muy ocupado con el trabajo estos años. Y luego Tudou era pequeño. Y yo tenía que estar pendiente de la familia todos los días. Así que casi no me había llevado a jugar, y se sentía muy culpable. Hacía tiempo que planeaba llevarme a relajarme. Pero no había pensado en dónde ir exactamente. También le había criticado por no ser nada romántico. Además, estos días, por alguna razón, mi estado de ánimo no había sido muy bueno. Así que, quería aprender el método del protagonista masculino. De la única novela romántica que había leído para complacerme. De repente lo entendí todo. Sin embargo, esposo, lo siento. Creo que soy alérgica al romanticismo. Cuando escribía la novela no sentía nada. Pero cuando este tipo de cosas me sucedían a mí, no sentía ni una pizca de romanticismo. Solo vergüenza e incomodidad extremas. Por esto, me sentía muy culpable. Inesperadamente, Senfen también parecía un poco asustado. Sí, creo que yo también soy alérgico al romanticismo. Pensé en el carácter discreto de Senfen y sonreí con algo de compasión. Gracias por tu esfuerzo. Ninguno de los dos éramos personas que expresaran su amor de forma llamativa. Y mucho menos podíamos aceptar lo que la mayoría consideraba romántico. Esas palabras dulces y demás, menos aún las diríamos delante de la gente. El romanticismo que nosotros considerábamos era más bien una preocupación discreta. Un recuerdo constante. Una amiga bromeó diciendo que, aunque no éramos tan cariñosos como las parejas jóvenes enamoradas, inexplicablemente les parecíamos empalagosos hasta la muerte. ¿Entonces todavía estás enfadada? Senfen me miró con sus ojos inocentes y lastimeros. Maldito perro, claramente sabía que era lo que menos podía soportar de él. Casi abandono mis principios y me rendí. Sin embargo, esa pequeña duda que aún quedaba en mi corazón, tenía que preguntarla. Antes, en la cafetería, ¿de qué hablabas con una mujer? ¿Por qué te reías tanto? Y ese olor a perfume que llevas todos los días. ¿Qué mujer? Senfen obviamente no sabía a qué me refería. Hace 3 días, al mediodía. En esa cafetería minimalista debajo de tu empresa. Desde que supe que Senfen estaba aprendiendo esas cursis muestras de romanticismo solo para hacerme feliz. Ya me había molestado. Y también adiviné que lo que vi y lo que pensaba no era lo mismo en absoluto. Pero al pensar en su sonrisa radiante hacia otra mujer, todavía me sentía muy incómoda. Le di la hora y el lugar.
Shen Fen usó su inteligente cerebro y recordó. Parecía que se había pasado algo así. Me miró con los ojos brillantes. Cariño, ¿estás celosa? Un tono de sorpresa y excitación. No cambies de tema, acláralo primero. Puse una cara seria para ocultar mi vergüenza. Shen Fen dijo con una sonrisa en la voz. Porque se mencionó tu nombre. Resulta que esa chica era la jefa de un grupo. Del departamento de Shen Fen. Y como iba a tomarse unas vacaciones. Tenía mucho trabajo que delegar. Ese día estuvo bastante ocupado. Y eso ocupó su hora de almuerzo. Más tarde, en la oficina, también le estaba pidiendo que consultara algunas rutas turísticas. Después de todo, ella y su esposo habían pasado su luna de miel allí. Al saber que Shen Fen planeaba llevar a su esposa de viaje, la chica dijo con envidia. El gerente Shen y su esposa deben estar muy enamorados. Por eso sonreía tan feliz. En cuanto al perfume, Shen Fen no estaba seguro. Parece que a las chicas de nuestro departamento a todas les gusta usarlo. Antes, Shen Fen también debía de llevar perfume. Pero yo no le di importancia y nunca lo olí. Solo hice una pregunta. Y Shen Fen casi me contó todos los detalles de cómo interactuaba con todo el personal de su departamento. No pregunté tanto. Murmuré una frase. ¿Para qué decir tanto? Parece como si no confiara nada en él. Evidentemente. Shen Fen no se enfadó por mi comportamiento irracional, sino que se alegró mucho. Esposa, estoy muy feliz, sabía que te importo. Shen Fen frotó su cara contra la mía como un perro. ¿Cuándo dejé de preocuparme por ti? Claramente eres tú el que siempre está frío en casa. De lo contrario yo no pensaría demasiado. También me quejé un poco de esto. Inesperadamente, mis palabras despertaron por completo sus profundos reproches. Todos los días estás pendiente de tu Dou. Abres y cierras la boca hablando de cómo está tu Dou. ¿Qué hizo tu Dou? Shen Fen bajó la cabeza sin mirarme. Yo. Tu Dou pintó un cuadro con rasgos faciales irreconocibles. Y tú estabas tan feliz que casi volabas. Te he regalado tantos pequeños obsequios. Y nunca te has puesto tan contenta. Shen Fen levantó un poco la cabeza y me lanzó una mirada superficial. ¿Por qué hablaba de tu Dou como si fuera un tercero? Cada vez que tu Dou dice que quiere dormir contigo, me deja sin dudarlo para que duerma solo. Shen Fen me miró con aire agraviado. Pensé, ¿no es porque no dejas que tu Dou duerma en nuestra habitación? Si tu Dou tiene alguna reunión de padres, alguna actuación, te tomas un permiso aunque sea necesario. Yo viajo por negocios, la fiesta anual de la empresa. Nunca piensas en pedir permiso para acompañarme. Shen Fen se animó cada vez más. Yo. Esta vez que salimos de viaje, todavía pensabas en llevar a tu Dou contigo. Un adulto como tú. ¿Cómo te vas a perder en un viaje de negocios? ¿Necesitas llevar un equipo de apoyo? Cuanto más hablaba Shen Fen, más justificado se sentía. No pude soportarlo más, tu Dou es tu hijo. ¿Quién iba a pensar que Shen Fen enderezaría la espalda y diría con el corazón apesadumbrado? Mira, siempre que se trate de algo relacionado con tu Dou, definitivamente estás de su lado. Pero, en mi corazón, tú siempre eres lo primero. Añadió Shen Fen. Al ser mirado así por Shen Fen, me sentí un poco culpable. Había pensado en muchas razones para los cambios de Shen Fen, como que estaba demasiado cansado por el trabajo, que había madurado, etc. Pero nunca pensé que fueran simples celos. Celos de su propio hijo. No me extraña que Shen Fen, tan entusiasta con las cosas apasionadas,
se negara rotundamente cuando dije que quería tener otro hijo. Al ver a un Sen-Fen tan infantil, mi corazón ya se había llenado de alegría. Pero obviamente no podía mostrarlo en mi rostro. Tenía que mantener su orgullo masculino. Esposo, me equivoqué. Lo miré con aire lastimero. Sen-Fen me revolvió el pelo con una mezcla de amor y odio. Una disculpa tan poco sincera, Ríe si quieres, veo que apenas puedes contener la sonrisa. Ya no pude contenerme. Abracé la cintura de Sen-Fen y reí hasta que me salieron las lágrimas. Finalmente, cuando la risa casi había terminado, besé la barbilla de Sen-Fen. De ahora en adelante, solo te pondré a ti en primer lugar. Tu Dou irá después, ¿de acuerdo? Eso es más o menos. Sen-Fen se esforzó por reprimir la comisura de sus labios que se elevaba. El malentendido se aclaró. Y ya estábamos en la ciudad B. Con 7 u 8 días por delante, así que a disfrutar. ¿Quieres ir a una casa embrujada? Le dije a Sen-Fen en tono de broma. Sé que Sen-Fen le tiene miedo a los fantasmas. Efectivamente, el rostro de Sen-Fen mostraba indecisión. Sé que te dan miedo los fantasmas. Solo te estaba tomando el pelo. Entonces, la expresión de Sen-Fen se volvió aún más compleja. Si quieres ir, vamos. Sen-Fen me miró de forma extraña. Y además, no le tengo miedo a los fantasmas. Olvídalo, agité la mano. Pensando que Sen-Fen solo estaba fingiendo ser valiente. Después de todo, era mi esposo. Y me preocupaba por él. De verdad que no le tengo miedo a los fantasmas. Vamos, compremos las entradas. Sen-Fen suspiró y lo enfatizó de nuevo. De pie en la entrada de la casa embrujada. Miré las entradas en mi mano, confirmando una y otra vez. ¿De verdad quieres entrar? Sen-Fen asintió con firmeza. Está bien, si no puedes soportarlo, saldremos. Sabiendo que Sen-Fen quería acompañarme, me sentí muy feliz. Después de todo, todavía tenía muchas ganas de volver a la casa embrujada. Sen-Fen me miró, dudando en hablar. Cuando entramos en la casa embrujada, Sen-Fen me agarró la mano con fuerza. Y yo sonreí para mis adentros. Y dice que no tiene miedo. Luego le devolví el apretón en secreto. Bajo la luz tenue. La habitación estaba llena de humo verde. Y una ráfaga de aire frío venía de detrás. En la pared había murales de personas sangrando. Por los 7 orificios de la cabeza. Y también colgaban calaveras y huesos. El suelo temblaba ligeramente. Y alrededor había todo tipo de cadáveres con muertes horribles. Y por todas partes sonaba música lúgubre. En realidad, no hay nada que temer. Son solo objetos inanimados, mira. Mientras hablaba, recogí un hueso ensangrentado del suelo, tratando de aliviar la tensión de Sen-Fen. Sen-Fen me miró inexpresivamente. Pero no soltó mi mano. De repente, una mano ensangrentada cayó del techo. Y claramente sentí que la mano de Sen-Fen que sostenía. La mía se apretaba aún más. Le di una palmadita suavemente, indicando que no había nada que temer. Al mismo tiempo, aceleré el paso, pensando en salir cuanto antes. Un simple accesorio asustó tanto a Sen-Fen que su cuerpo se puso rígido. Hablé todo el camino, consolando a Sen-Fen. Observé cuidadosamente los movimientos a mi alrededor, lista para proteger a Sen-Fen a la primera señal de peligro. Sin embargo, solo presté atención a los agujeros, las puertas y otros lugares donde la gente podía esconderse. No esperaba que alguien pudiera atravesar la pared. Así que, en el momento en que un NPC con un aspecto horripilante rompió la pared, mi primera reacción fue: come mi patada baja. Afortunadamente,
Senfen reaccionó a tiempo y me abrazó, evitando al mismo tiempo que el NPC se rompiera algún hueso. Al salir de la casa embrujada, recibí el helado que Senfen me había comprado. Y mientras los dos estábamos sentados uno al lado del otro en un banco, finalmente entendí el significado de su mirada antes de entrar. Desde que era niña practiqué artes marciales, lo que me inculcó una muy buena conciencia defensiva. En pocas palabras, ante la aparición repentina de personas malintencionadas, mi primera reacción es someterlas. Aunque los NPC de la casa embrujada no tenían una malicia particular, su intención era asustarme. Por instinto, quise derribarlos. Recordando, antes había ido 3 veces a casas embrujadas con Senfen. Una vez no daba miedo. ¿Y las otras 2 veces? Creo que golpeé a los NPC. No me extraña que cada vez que mencionaba ir a una casa embrujada, Senfen pusiera una expresión indescriptible. ¡Qué vergüenza tan grande! Así que, me agarraste la mano con tanta fuerza para proteger al NPC. Mi mano ya estaba roja por su agarre. Sí, después de todo, su trabajo tampoco es fácil. Y yo he experimentado personalmente tu poderío. Senfen todavía recordaba aquel lanzamiento. Por encima del hombro del primer encuentro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me sentí un poco incómoda. Si lo hubiera dicho, se podría haber evitado el daño personal. Después de que confirmé mis sospechas, tú diste por hecho que le tenía miedo a los fantasmas y nunca más volvimos a una casa embrujada. Senfen al principio fue muy serio. Y luego se acercó con una sonrisa traviesa. Y además, también quería ver hasta qué punto podía ser despistada. Después de decir eso, incluso hizo un tisk-tisk descarado. Yo, de corazón amplio y no precisamente delgada. Naturalmente no me rebajaría a discutir con él por tan mal gusto. Solo que al levantarme, sin querer perdí el equilibrio y sin querer le pisé el pie. Lástima que no llevaba tacones altos. Mirando el sonido de alguien saltando y gritando miserablemente no muy lejos. Me giré emocionada y vi a Senfen cojeando. Esposo, vamos a jugar a eso. Puentín, hacía mucho que no jugaba. Y además, Senfen me había enfadado justo ahora. Necesitaba desahogarme bien. Y además, a Senfen también le gustaba mucho el puentín. Antes de que naciera Tudou. Siempre que salíamos, este era un proyecto imprescindible. La emoción y el placer de caer desde una gran altura eran especialmente geniales. Caminé hacia adelante con entusiasmo, sin escuchar el movimiento detrás de mí, un poco desconcertada. ¿Por qué Senfen caminaba tan lento? En realidad, le tengo miedo a las alturas. Senfen se rascó el cuello con impotencia y resignación. ¿Cómo po? Saibel, Senfen solía acompañarme a menudo. Sin embargo, recordé que siempre era yo quien lo proponía. Senfen seguramente sabía que me gustaban esos proyectos emocionantes. Así que solo pensaba en hacerme feliz. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Me sentí un poco conmovida y un poco culpable. Antes, además del puentín, también solía acompañarme a la montaña rusa, el vuelo extremo y otros proyectos. ¿No tengo que mantener las apariencias? Y solo la altura del puentín me da un poco de miedo. Lo demás está bien. Senfen sonrió despreocupadamente y apartó un mechón de pelo de mi frente. Entonces, ¿ahora ya no tienes que mantener las apariencias? Sabiendo que Senfen me estaba consolando, me burlé de él. Ahora que estamos casados, las apariencias no son tan importantes. Aunque sabía que era para consolarme. ¿Por qué sonaba tan mal? Como Senfen tenía miedo, no lo obligué. Me acompañó hasta la plataforma de puentín. Esta emoción y tensión
Él no tuvo la suerte de disfrutarla, solo yo la experimenté. Lástima que tampoco logré saltar. Porque, de pie en la plataforma de Puentín, me dio un mareo diabólico. Aturdida, escuché la voz ansiosa de Senfen. Parecía que alguien también estaba regañando a Senfen sin miramientos. Cuando desperté, ya estaba en la cama del hospital. Esposa, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Preguntó Senfen con preocupación al verme despertar. Estoy bien, ¿qué me pasó? Antes de que Senfen pudiera responder, entró el médico a la habitación. Despertó, ¿le duele algo? No, respondí obedientemente al médico. Eso está bien. Espere un momento para recoger sus cosas y podrá irse a casa. Tenga mucho cuidado después de volver. Ya ha tenido un hijo. ¿Cómo es que estando embarazada se fue a hacer actividades tan peligrosas? Criticó el médico con descontento. ¿Qué? ¿Estoy embarazada? Repetí con incredulidad. Después de todo, Senfen había dicho que no quería tener un segundo hijo bajo ninguna circunstancia, por lo que las medidas de protección habituales eran muy cuidadosas. No esperaba que esto sucediera. Debido al embarazo inesperado, el viaje terminó de forma abrupta e inconclusa. De camino a casa, el rostro de Senfen era muy sombrío. Piensa, ¿y si esta vez es tu pequeño amante? Lo consolé. Mi único amante es tú. La repentina declaración de amor de Senfen me conmovió hasta el extremo. No pude evitar prometer. Tranquilo, seas niño o niña, tú siempre serás lo primero en mi corazón. Después de un largo rato, Senfen me miró seria y solemnemente, y dijo con seriedad: Esposa, tu Dou ya tiene 5 años, ya no es un niño pequeño. Lo miré con duda, sin entender lo que quería decir. Así que, tiene la capacidad suficiente para asumir la responsabilidad de cuidar a su hermano o hermana menor. Lo miré con sorpresa, ¿no estás bromeando? Senfen tomó una decisión. En los próximos 9 meses. Lo entrenaré bien para que sea un buen hermano mayor. Que pueda cuidar de sus hermanos menores. De forma independiente. En mi corazón, lloré por tu Dou en silencio. Hijo, esta es la decisión de tu padre. De verdad que tu madre no es cruel.